Lacan ubica como el carácter central de la experiencia humana, de los pensamientos, de las acciones humanas, cierta condición dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el recorrido de nuestra experiencia subjetiva, las personas vamos de alguna manera repitiendo. Esta es toda la tesis del psicoanálisis de Freud, la determinación subjetiva. Repetimos patrones de comportamiento, modos de vincularnos. Las personas con las que elegimos vincularnos tienen cuestiones que se repiten y que se ligan a nuestra determinación subjetiva, cómo estamos hechos. Ahora bien, en esa repetición, y esto es toda la base de recordar, repetir, reelaborar en Freud, hay en general una pregunta del sujeto respecto de aquello que repite. Eso es lo que un análisis va a promover. ¿Por qué me relaciono de esta manera? ¿Por qué insisto en esto? ¿Por qué fracaso aquí nuevamente? ¿Por qué sufro de esta manera? ¿Esto tendrá algo que ver conmigo? Entonces, en relación a la repetición, que exista la ocasión de esta pregunta, va a promover la posibilidad de que algo nuevo ocurra, de que algo nuevo se produzca. Y esta condición dialéctica es básica, es fundamental para la consideración de la lógica neurótica. Lo mismo ocurre en un análisis. Si una persona está en relación a determinados significantes padeciendo de más, por ejemplo, porque de niña le dijeron que la fidelidad es el valor supremo al cual una persona debe entregarse, porque esa es la condición para ser una mujer hecha y derecha, ser fiel. Pero una mujer en relación a este valor de la fidelidad, que sostiene toda la lógica amorosa de la que ella proviene, está sometida a un hombre que la maltrata, que no la quiere, que no la desea, que no le hace lugar, que no la trata bien, que no la respeta, que no la considera, que no la valora, y ella, por esa ideología, por esa creencia fuertemente arraigada, quiere sostenerse como una mujer fiel, como una mujer de un solo hombre de su vida, porque tiene que seguir a muerte con ese hombre, esa lógica de repetición la está lastimando, la está dañando y va a ser conmovida en ese análisis. Por supuesto que esto lleva su tiempo y lleva su trabajo, pero eso le va a dar la ocasión a esta persona de preguntarse si vale la pena pagar ese precio en costo de su propia vida, es decir, perder años de su vida, perder su vida en aras de este ideal, de esta palabra, de este valor absoluto al que ella se entrega y se sacrifica. En el caso de la neurosis, esta lógica de la dialéctica está presente de un modo notorio, porque la persona seguramente va a poder tener presente esto, lo va a poder considerar, lo va a poder escuchar, no lo va a sentir como un hecho agresivo y va a poder ver qué quiere hacer ella con esto. Es decir, se va a producir un relanzamiento del trabajo asociativo en relación a interrogar determinados significantes. Y esta posibilidad de intervenir de este modo en la neurosis lo da también lo que Lacan señala como la fórmula de la comunicación. Recordemos que Lacan subvierte la fórmula clásica o la fórmula instrumental de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, para decir que el sujeto recibe del otro su propio mensaje en forma invertida. Y esto que parece tan complejo y tan rebuscado, fíjense que Lacan es simple y directo y muy preciso en relación a estas cuestiones. Es lo que ocurre precisamente en la clínica. En la clínica no vamos solamente a hablar. Esta es la diferencia respecto de la consideración freudiana de la catarsis. No es que vamos a hablar, a desahogarnos, a descargarnos. Eso no es un análisis. El análisis reside en el acto siguiente, que es el de escucharnos. Esto es precisamente lo que vamos a hacer a un análisis. No vamos tanto a hablar, sino a escucharnos. Por supuesto que para escucharnos tenemos que hablar. Esta es la lógica inconsciente que se antecede y en el sentido de la retroacción del significado me va a permitir a mí escuchar lo que dije. Y yo lo que voy a poder hacer en relación a haber dicho lo que dije
es saber que hay algo relativo a eso que dije que tiene que ver conmigo. Esto va a posibilitarse también porque, dice Lacan, el neurótico nunca está plenamente identificado con su yo. Esto nos da la posibilidad de abrir el esquema lambda, en donde, recuerden, relación A', yo con mi semejante, va a permitir el despliegue del gran otro y el vector hacia el sujeto. Es decir, mi sujeto se va a decir a través de mi yo cuando yo esté hablando. Y en la sanción del otro, que va a estar encarnada por el psicoanalista, va a estar la chance de ir resignificando estos significantes incuestionables, estos errores irrefutables, al decir de Nietzsche, para el sujeto, que lo tienen capturado en un goce, en un plus de goce, en un goce excesivo que llamamos malestar, el síntoma neurótico. Esto va a permitir relanzar el trabajo asociativo e insertar este goce en una nueva dialéctica, simbolizarlo, elaborarlo, procesarlo, y así se va a ir discurriendo el trabajo psicoanalítico. Esta es la lógica que habita a las formaciones del inconsciente de Freud. El lapsus, el equívoco, el síntoma. Ello se dice más allá de mí y yo no sé lo que digo cuando hablo. La represión, dice Lacan, es el lenguaje neurótico, es un lenguaje. Es el lenguaje que el neurótico encuentra para decir de su deseo. Y ya tiene incorporada la lógica de la censura, la represión, justamente, y el modo desfigurado de expresarse. Es el lenguaje que habita el neurótico y en el que el neurótico habita. Este libro está redactado por Jean Alush y consiste en una serie de ocurrencias, anécdotas, comentarios que determinados pacientes de Lacan han recopilado en relación a sus experiencias de análisis con él. En este caso dice, le había llevado tiempo decidirse. Desde hacía meses y meses le había contado a Lacan su amor por XXX. Le hablaba de ella, de su relación con ella, de su vida en común y de sus avatares. Había analizado bien todo, el porqué de su elección, a qué remitía su nombre, etcétera, etcétera. Ahora ya estaba, se había decidido a casarse con ella. Llega a la sesión y declara, me caso la semana próxima. ¿Con quién?, le pregunta Lacan. Es decir, parece algo absurdo, sin sentido, carente de lógica. Lo que pasa es que la intervención analítica apunta a eso, apunta al inconsciente, apunta al desconocimiento propio del sujeto respecto de eso que dice cuando habla. Y permite justamente, por supuesto que un paciente para aguantarse semejante pregunta tiene que estar en transferencia, ¿está bien? Pero eso es lo que permite el trabajo analítico. Todo sentido cerrado, toda verdad consolidada, cuando ya creo que llegué, que conseguí, que alcancé, que entendí, que logré, que me realicé, que encontré la felicidad, necesariamente hay que volver a empezar el trabajo analítico. Otro paciente, otro caso. Con el tono irritado que se usa habitualmente para este género de declaraciones, él exclama, ¡oh la la! ¡Qué estúpido soy! Respuesta de Lacan. No porque usted lo diga, dejará de ser verdad. Otra intervención durísima, pero real. ¿Entiende? Es decir, no porque usted lo diga, es decir, lo confronta al sujeto con la estupidez de gozar de su propia estupidez. Resignifica ese dicho en términos que representan y ponen de manifiesto el absurdo de la posición de goce en la que el sujeto se regodea. La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Esta es la lógica, cómo el neurótico habita el lenguaje. El otro tiene un carácter, dice Lacan, reconocido aunque desconocido. Yo no sé lo que digo cuando hablo. Y justamente como no sé lo que digo cuando hablo, voy al analista porque
confío en que Él va a sancionar mis dichos en un modo que tenga que ver con lo que yo no quiero saber de mí. Mi saber inconsciente va a estar ubicado en ese analista en tanto que objeto transferencial. Y la última que quiero comentarles, que me encanta esta intervención por todo lo que supone de trabajo analítico. Acá ya suponemos que se trata de un paciente con mucho trabajo y con mucho recorrido analítico, y ya en ese nivel de análisis también es muy frecuente que las intervenciones del analista sean cada vez más opacas y a la vez más directas y más precisas. Dice, al ver el dinero de su sesión, Lacan, estamos en los últimos tiempos de su práctica, le dice, ¿qué es eso? Es decir, el tipo termina la sesión, le va a abonar y Lacan, al ver el dinero, le pregunta, ¿qué es eso? Fíjense el absurdo, cómo interrumpe el sentido, cómo interrumpe la lógica de cierre del sentido. Es decir, se supone que es la plata para tu sesión. Es decir, por eso sacas el dinero cuando terminas la sesión. ¿Qué es eso?, le dice Lacan. La intervención lo deja perplejo. Por supuesto le paga y se queda pensando, ¿por qué Lacan me preguntó qué es eso? Al menos hasta el instante en que se acuerda de que había contraído una deuda con Lacan años atrás, por una suma ciertamente no enorme, pero tampoco despreciable. Lacan le había prestado plata hacía un tiempo y bueno, él no la había devuelto y no lo tenía presente a eso. No. Decide arreglar el asunto desde la próxima sesión. Como siempre, deja el dinero sobre el escritorio de la secretaria de Lacan, Gloria, lo recoge, viendo el fajo de billetes, lo alcanza en el momento en el que está por salir. Él tiene la sesión, baja, la ve a Gloria, la secretaria, y en vez de pagarle la sesión de Lacan, le da un fajo de billetes. Viendo el fajo de billetes, lo alcanza en el momento en el que él está por salir. Dice, pero usted está loco, ¿qué significa todo este dinero? Lacan sabe. Le responde y se va. Estos ejemplos nos resultan útiles para articular la suposición de saber y el lugar en el que el otro, que sabe, está para el neurótico. Está como reconocido, aunque desconocido. Es la misma lógica que ubicamos en el chiste. En el chiste tenemos una lógica, dice Lacan, que tiene que ver con una diferencia entre el mensaje y el código. Es la lógica de familionario. Hay un nuevo elemento que se suma a todo ese código que es el lenguaje, que hace al efecto del chiste. Pero además, para hacer un chiste tiene que ser sancionado como tal, por un otro. Entonces, esta novedad del significante condensado, familionario, que además es sancionado como tal, con un efecto placentero, alegre, gracioso, es lo que hace a la lógica neurótica. Es decir, hay una inconsistencia del sistema simbólico, del sistema significante, para dar cuenta de un sentido pleno de las cosas. Y esta misma inconsistencia es la que hace al poco sentido o al paso de sentido que hace lugar al chiste. A la vez, esta inconsistencia tiene una pregnancia plena para los seres hablantes. Es decir, nos habita, está en nosotros. Este edificio tambaleante hecho por elementos que solamente adquieren significación en su relación de oposición dialéctica y que no hay significación que sea plena y que remita solamente a sí misma, sino que toda significación remite a otra significación y una cosa puede querer decir eso y mil cosas más a la vez, es todo el edificio en el que está estructurado la realidad humana. Esta es la forma como el neurótico habita el lenguaje. Y esto que les decía recién, también para que lo tengamos en cuenta, hay una identificación no plena entre el yo y su sujeto.
cuando a un paciente neurótico le establecemos un señalamiento respecto de lo que dijo, hay por una parte la posibilidad de que ese sujeto considere que lo que dijo tiene que ver consigo mismo y que a partir de aquello que se le señaló, un lapsus, un equívoco, una formación del inconsciente, un síntoma, se produzca un relanzamiento del trabajo asociativo. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Por un lado, porque el sujeto es flexible respecto de su yo. Puede considerar que él no sabe todo de sí mismo, que la verdad no le está revelada de manera directa, sino que la verdad lo habita de un modo enigmático. Entonces puede considerar esa falla, esa herida narcísica que representa, pucha, ¿qué dije? Pucha, ¿qué me está pasando? Es decir, no soy dueño de mí, no soy amo, el yo no es amo en su propia casa. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, cada uno de los síntomas, dice Lacan, se encuentran inscriptos en el inconsciente como cadena articulada. Hablan un lenguaje, si bien es seguramente un lenguaje desconocido para el yo, que el sujeto tendrá que descifrar a lo largo de su recorrido, ya están en el orden de lo simbólico, están retornando de lo reprimido, pero reprimido quiere decir que se ha inscrito allí. Y que si el sujeto vuelve a encontrarse con eso en distintos momentos de su vida, es porque eso pasó, ocurrió, se simbolizó, se elaboró. Tal vez nada se quiso saber de eso, pero está como cadena articulada, está asociado, está representado, está simbolizado, está tramitado por el simbólico. Entonces, estos puntos que les he señalado, la condición dialéctica, la no identificación plena entre el sujeto y su yo, la inscripción de lo inconsciente en tanto cadena articulada, no cadena rota como vamos a ver en la psicosis, son las características singulares relativas a la lógica neurótica, a cómo el neurótico habita el lenguaje, que nos van a permitir considerar la gran diferencia radical que se establece con cómo retorna no lo reprimido, sino lo forcluido en la psicosis, cómo el psicótico habita el lenguaje, cómo el lenguaje lo habita él. Dice Lacan, el psicótico no se reconoce en la lengua que habla. Esta es la gran diferencia fundamental respecto del neurótico. Y también, nuevamente vamos a retomar la cuestión de la pregunta, que Lacan la señala. Dice Lacan, en tanto psicoanalistas, estamos hechos para intentar esclarecer a los desdichados que sí se han hecho preguntas. Estamos seguros de que los neuróticos se hicieron una pregunta. Los psicóticos no están seguros. Quizá la respuesta les llegó antes que la pregunta. Es una hipótesis. O bien la pregunta se formuló por sí sola, lo cual no es impensable. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es, que es lo que nos convoca en esta clase, cómo es la relación del psicótico con la realidad. Recordemos que Lacan distingue neurosis y psicosis a partir justamente de esa premisa, es decir, son modos diferentes de hacerse cargo de la realidad, de vincularse con la realidad. Para que haya análisis, para que haya recorrido, para que haya vida, para que haya chiste, para que haya espíritu, es necesario que Dios permanezca inconsciente. Como decía Nietzsche, el trono de Dios está vacío, el otro está barrado en términos lacanianos. ¿Y por qué digo que tiene que permanecer inconsciente Dios? Porque justamente el vacío en el trono de Dios es lo que da lugar al equívoco, a la multiplicidad de las interpretaciones, de las consideraciones, de los significados, que va a hacer justamente lugar a la producción subjetiva. Yo, yendo a análisis, solamente me voy a poder preguntar cómo ser un hombre en relación a que un hombre ocupe ese lugar
que esté castrado, que haya asumido esa posición en el universo sexuado, a identificarme con determinados rasgos de él, a interrogar a otros, a preguntarme respecto de esta condición simbólica que no está dicha, que no está dicho cómo ser un hombre, no hay respuesta a esto. Y que no haya respuesta a esto hace a que haya pregunta y que haya producción. Lacan es claro respecto a esto y dice que Dios solo se relaciona con cadáveres. La condición de Dios es que no le falte nada excepto hacerse presente, excepto la pulsión, excepto la sexualidad, excepto la humanidad, y por lo tanto no está castrado. Es decir, que cuando Schreber se relaciona con un ser no castrado, se está desconociendo como sujeto castrado. Y esto es lo que lo hace psicótico. Bien, entonces, así como vimos que la operación central en la neurosis es la represión, este modo paradojal de no querer saber algo relativo a lo sexual, que luego aparece inscripto a nivel del inconsciente y que se va a manifestar en las formaciones del inconsciente de una manera cifrada, el mecanismo central en la psicosis que Lacan retoma, ubica de alguna manera en Freud, aunque para desplegarlo de una manera mucho más elaborada, es la forclusión. La forclusión es el mecanismo en la psicosis. Decimos entonces que la forclusión es un mecanismo mucho más radical, mucho más fuerte, mucho más enérgico de desmentida, y lo relacionamos con dos grandes acepciones o significados. Por una parte, hablamos de que algo no se inscribe en el orden simbólico, queda por fuera, como decía Freud, de lo psíquico, Lacan de lo simbólico. En esa primera aceptación o asunción del orden simbólico por parte del sujeto, esto va a quedar excluido. Y por otra parte, tiene la acepción del derecho, que tiene que ver con la prescripción o el decaimiento de un derecho. Es decir, quiere decir que si transcurrido determinado plazo el sujeto no reclama un derecho que lo asiste, el decaimiento del derecho imposibilita que ese derecho se pueda volver a reclamar en un futuro. Y esto es justamente lo que Lacan también quiere transmitirnos en relación a la psicosis, es decir, no se vuelve loco quien quiere, no es una estructura que pueda adquirirse, es una estructura permanente que queda instalada o no en relación a los primeros años de vida, que hay un determinado plazo para que esto se juegue o no, el significante nombre del Padre. No se vuelve loco quien quiere, quiere decir también que justamente el deseo, el que quiere, es el neurótico, es justamente lo que regula la relación del sujeto con el goce. Por lo tanto, necesariamente el neurótico, por más que se sienta loco, que tenga miedo de volverse loco, que padezca la locura de muchas maneras distintas, no necesariamente por sentirse padecer o tener miedo de estar loco, va a ser psicótico. La psicosis en Lacan, y retomando la de Freud, es una estructura permanente que queda asignada en los primeros años de vida en relación a la inscripción o no del significante nombre del Padre en el universo simbólico del sujeto. Entonces, en relación a la pregunta, ¿cómo retorna lo forcluido? Si lo reprimido retorna en síntoma, lo forcluido retorna desde fuera, dice Freud, en lo real, dice Lacan. Vamos a leer, así como veíamos recién las ocurrencias de Lacan, de Jean Alouche, algunos ejemplos de Lacan en su clínica con pacientes neuróticos. También hay una sección del libro que se llama Presentación de enfermos en el Hospital de Saint-Anne, donde Lacan trabajaba prioritariamente pacientes psicóticos. Así que vamos a leer algunas intervenciones en relación a estos pacientes. Dice el enfermo: ¿soy yo un caso de psicotia? Porque yo he tomado conciencia. Lacan le dice: usted es, evidentemente, un hombre feliz. Luego, una vez que el enfermo hubo salido de la sala,
le dice a los colegas que estaban con él realizando la entrevista con este paciente: es un hombre feliz, está curado, me parece que se cree curado. Esta me parece la idea más peligrosa. Es decir, es un delirio. La felicidad, en estos términos que Lacan señala en relación a este caso, es un delirio. El enfermo revela su experiencia de una relación sexual. Era obligatorio, dice. Yo estaba en sus brazos, ella estaba en mis brazos. Era un engranaje. Uno estaba obligado a jugarse. Yo no podía rechazarla. Entonces fui hasta el final. Fíjense el modo de expresarse, ¿no? Cae entonces esta pregunta de Lacan: ¿quién hacía girar el engranaje? ¿Era ella o era usted? Instala la pregunta, que Lacan tenía como premisa ética no retroceder frente a la psicosis. Él consideraba que algo relativo a la función paterna, o al menos alguna suplencia simbólica que operara para regular ese goce, él podía instalar desde su lugar. Y construía muy buena transferencia con pacientes psicóticos. Dicho a un enfermo que declaraba que sus invitados escuchan los malos pensamientos que le vienen a propósito de ellos. Lo digo de nuevo porque a un enfermo que declaraba que sus invitados escuchan los malos pensamientos que le vienen a propósito de ellos, Lacan le dice: con todo, usted tiene que darse cuenta un poco de que si usted piensa que los otros piensan que usted piensa mal, tal vez se deba simplemente al hecho de que usted pensase mal. Una intervención respecto de la paranoia, una simplificación de la lógica en la que el sujeto está atrapado, capturado en esa mortificación de que los otros escuchan los malos pensamientos que él tiene en relación a ellos. Bueno, toda esta lógica es un mal pensar, tal vez, dice Lacan. Y este mal pensar, mal pensado, tiene que ver con cómo el psicótico habita el lenguaje. Esto que decíamos recién, de que el psicótico no se reconoce en la lengua que habla. El lenguaje lo habita de un modo diferente. Lacan se pregunta en relación a una de estas presentaciones de enfermos, que le dice, una paciente le dice que las palabras le son impuestas. Y Lacan de alguna manera establece una analogía en relación al gran otro, es decir, las palabras que yo estoy diciendo en este momento, las palabras de las que dependemos, las palabras que las personas decimos, ¿cómo sabemos que no nos son impuestas? Si el gran otro, en cierta medida, no es eso, no es ese que decide por nosotros qué palabras decimos, cuáles son los significantes, no nos habita de este modo. Ahora bien, se pregunta también lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo es que no todos sentimos que las palabras nos son impuestas? No es lo mismo que las palabras nos habiten, que estén en nosotros, que una verdad se diga a través de mí, de la cual yo nada sepa, y que solamente tengo la ocasión de advertir sus rastros, sus huellas, una vez que ya lo dije, que decir que las palabras me son impuestas, y a la vez me son impuestas con un sentido pleno, con una significación inefable, absoluta, que, aunque sea enigmática, me atañe, me concierne y me implica. Bueno, esto es lo que le pasa al psicótico. Dice, las voces le hablan al sujeto desde fuera, designándolo, lo implican, tienen que ver con él. Yo no sé por qué ese auto pasó 3 veces por el frente de mi casa, pero seguro que algo tiene que ver conmigo. Es por algo relativo a mí. Lo designan los acontecimientos, los fenómenos, los hechos, las voces, las miradas, las presencias, los olores. Lo designan desde fuera. Es la forma que tiene el sujeto de ser designado. Si decíamos que el sujeto neurótico se designa en relación a su quiero, a su deseo, y en relación a eso,
establece el carácter fundante de la palabra, es decir, la importancia de la palabra en cuanto acto en relación a su deseo, tú eres mi mujer, dice Lacan, después de todo, ¿qué sabe uno? Si es mi mujer o no, objetivamente, qué sé yo. Pero yo en lo que digo, nombro, sanciono y fundo, en relación a mi deseo, una realidad. Y en ese mismo acto de decir, de nombrarla a ella como mi mujer, ¿qué digo de mí? Que soy su hombre. Entonces, esa es la lógica que regula, que rige lo simbólico. Y es la que está ausente en el modo psicótico. El psicótico, dice Lacan, en un momento empieza a discutir con los psiquiatras, porque dice, los psiquiatras se han devanado los sesos durante siglos para intentar comprender cómo es que el psicótico cree en la realidad de sus percepciones, de sus alucinaciones, de las voces que oye. Dice Lacan, es que no es ese el tema. La relación del sujeto con la realidad es lo que está perturbado, no la realidad o la irrealidad de algo. Dice, es absolutamente sencillo lograr de un psicótico la confesión de que las cosas que él escucha, que ve, no existen en la realidad. Eso, el psicótico con un poquito de transferencia dice, te lo dice, yo sé que solamente yo lo escucho, yo sé que solo yo lo veo, yo sé que eso no está ahí, pero ese no es el tema. El tema es que la presencia es masiva, es absoluta, lo implica y es, en términos lacanianos, real. Real quiere decir que no está dominada por lo simbólico. Quiere decir que está allí en tanto que fenómeno elemental, en tanto que cadena rota. Ya vamos a ver la cadena rota, los fenómenos elementales del código, del mensaje, carecen de estas referencias que por ahí nosotros estamos acostumbrados a atribuirle a los fenómenos de la realidad con los que nos vinculamos. Esta condición de la realidad está subvertida por el orden justamente de la certeza. No hay creencia en una realidad, sino que hay una certeza. Y esto lo podemos atribuir de manera directa a la lógica del viejo adagio que decía mater certa est, pater incertus est. Es decir, la madre cierta, el padre es incierto. El padre es referido. ¿Por qué? Porque el padre es un primer término que funda el universo simbólico. Es decir, que ha de ser referido. Por eso la importancia de la función paterna en la puerta de acceso para habitar el universo simbólico. Porque es el primer término del lenguaje no cierto, sino referido. Él es tu padre, funda la posibilidad de que se instituya el gran otro en ese aparato psíquico, que sea un otro reconocido y que por lo tanto al reconocer al otro el sujeto pueda reconocerse a sí mismo como sujeto diferente, no como el uno de la certeza de la madre, que es el problema del psicótico, es donde queda el psicótico. Hay abolición del otro en el psicótico, no hay inscripción del significante que lo ordena, que lo regula, que lo instituye y que lo funda. Por esto Lacan dice en la conferencia de Caracas, sean ustedes lacanianos, si quieren, yo soy freudiano. Es decir, siempre hay la remitencia a otro significante en la lógica de lo simbólico. Y al invocar otro significante y otro significante y otro significante, se invoca el lugar del otro como tal, del otro cuyo trono está vacío, el orden simbólico.